Muy buenos días, queridos alumnos. Vamos a dar inicio a las clases virtuales en esta materia de Cálculo 2, donde pertenecen a este grupo los alumnos de la carrera de Economía, de la carrera de Ingeniería Financiera y de la carrera de Ingeniería Comercial. Estamos trabajando con una plataforma de la facultad que es Moodle FCE, en el cual estamos desarrollando todas las clases virtuales. Si ustedes han podido observar, ya hemos podido dejar en la plataforma el plan global y también el material de esta primera clase. Por otro lado, les quiero recomendar que todo esto que estamos desarrollando está filmado en vivo y en directo y va a ser colocado también en la plataforma. Por lo tanto, no se preocupen. Si tuvieran alguna pregunta, por favor apaguen sus micrófonos. Lo vamos a hacer 10 a 15 minutos antes de concluir la clase. Me pueden preguntar lo que quieran, les voy a permitir abrir sus micrófonos. Muy bien, vamos a dar inicio entonces en este momento revisando el Moodle de la facultad por un lado, por otro lado revisando el plan global que hemos dejado en la plataforma. Muy bien, podemos ingresar al plan global. Rápidamente nos vamos a interiorizar de qué se trata. Si ustedes observan bien, este plan global también está hecho para la carrera de Ingeniería Comercial, para la carrera de Ingeniería Financiera, pero aquí está señalando concretamente que es para la carrera de Economía. Muy bien, en este plan global, si ustedes observan, está algunas informaciones, en realidad toda la información, en el cual, por ejemplo, está señalando qué días pasamos clases en el horario correspondiente. Está el email que estamos utilizando. Fíjense bien, tenemos acá la justificación general de esta materia, tenemos los propósitos generales de la materia, tenemos los objetivos generales de la materia, y tal vez rapidito lo podemos hacer una lectura. Nos dice lo siguiente: enunciar e interpretar los conceptos del cálculo aplicado, es nuestro primer objetivo. Enunciar e interpretar los conceptos del cálculo aplicado. Aplicar con precisión cada uno de los métodos, las técnicas del cálculo aplicado en el desarrollo de la teoría económica. 3. Aplicar los conceptos del cálculo aplicado en su formación integral, considerando las dimensiones económicas, políticas, sociales, de ética y de medio ambiente. Seguimos y vamos a encontrar acá ya la estructura misma de lo que son cada una de las unidades, donde vamos a encontrar el objetivo, que está también, por eso, muy relacionado con los programas analíticos. Este objetivo también está en el programa analítico. También esta estructura de esta unidad está también en el programa analítico. Si ustedes observan, la primera parte significa integral indefinida, la segunda parte integral definida. Seguimos. Tenemos aquí las técnicas predominantes que vamos a utilizar en esto, donde, fíjense bien, vamos a hacer las 3 primeras preguntas para empezar la clase el día de hoy en nuestra materia. ¿Qué dice? La primera, ¿qué es la integral indefinida? Después preguntaremos, ¿para qué sirve la integral indefinida? Y finalmente, ¿cómo se define la integral definida? Segundo, nos dice la técnica, vamos a hacer resolución de ejemplos en cada acápite como base para resolver los ejercicios de la práctica. Esto se puede realizar como trabajo individual de cada alumno y en grupos de 3 o 4 en el aula o en su casa. La aplicación de los contenidos de cada acápite de la unidad en los diferentes casos de los hechos económicos. Seguimos. Entramos a la siguiente página, donde va a estar la evaluación de la unidad, cómo vamos a evaluar. Hay una evaluación diagnóstica, hay una evaluación formativa, pero en este momento la evaluación diagnóstica es muy difícil hacerlo porque dice se aplicará al iniciar el periodo académico mediante observaciones y entrevistas, que es decir que es un poquito difícil, pero vamos a intentarlo. Segundo, vamos a hacer una evaluación formativa durante todo el periodo de las clases para llegar a tener una idea exactamente de cómo nos está yendo. Para eso tenemos actividades individuales, actividades grupales y actividades colectivas. Quiere decir, vamos a hacer una observación de cómo están haciendo el seguimiento de las clases. Continuamos. Ahí está la bibliografía correspondiente para este capítulo. Tenemos a Budnik, Hoffman, con
Lázaro y Raúl Fetti. ¿Dónde estamos basándonos? En el Raúl Fetti, no se olviden. Aún así he colocado otro material adicional, porque se supone que esto han fotocopiado en el momento en que he comprado el programa analítico. Si no lo he comprado, estoy dejando otro material más actualizado en la plataforma para que ustedes puedan también tomar en cuenta. Viene después la segunda unidad y la misma estructura va a continuar hasta la última unidad. Si se fijan bien, todo está relacionado con el programa analítico, pero lo que nos interesa ahora en esta parte es revisar la última página que dice cronograma de actividades. Si ustedes revisan este material, van a encontrar todo esto que estamos pasando rápidamente. Muy bien, cuando llegamos al cronograma de actividades, fíjense bien, el inicio de las actividades es el 4 de mayo, reinicio de actividades, dice. ¿Por qué? Porque nosotros hemos dado inicio de nuestras actividades de este semestre en marzo, pero lamentablemente con esto de la pandemia, entonces prácticamente se ha ido postergando. Y el día miércoles y viernes de la anterior semana nos hemos dedicado el miércoles a la organización de nuestro material, el viernes a la planificación de cómo vamos a desarrollar nuestras clases. En eso ha terminado toda esta semana. En esta semana estamos en el día miércoles 13 de mayo del 2020. Estamos haciendo la presentación del plan global, estamos cumpliendo estrictamente, no estamos, repito, simplemente colocando acá algo que no. Y así vamos a ir viendo el día viernes, por ejemplo, ¿sí? Las clases también. No sé por qué ha aparecido aquí el día lunes, no debía de estar ahí ninguna actividad. Esto no está contemplado, no va a haber estas clases. Esto anúlenlo, por favor. Tenemos el día miércoles 20, es el primer examen de mesa. Las personas que tienen examen de mesa, que está programado para el miércoles 20, por favor, un día anterior, el día martes, me comunican para que yo prepare el examen y ese día podemos tomarlo, el examen de mesa. La entrega de notas de este examen es el día viernes 22, por si acaso no podemos más postergar. Seguimos. Tenemos el primer parcial que está programado para el mes de junio. Fíjense bien, primer parcial, ¿sí? El 10 de junio, miércoles. Ojalá que ya estemos en clases, ya estemos físicamente y presencialmente para que podamos tomar este primer parcial. A mí me gustaría tomarlo, pero si no, vamos a ver qué otro método vamos a utilizar. Bien, continuamos así. Si revisan bien, tenemos el segundo parcial programado para el 15 de julio. Tenemos el examen final programado para el 29 de julio. Después tenemos el segundo examen para el 12 de agosto. Y el semestre concluye el 19 de agosto. Si observamos bien, este cronograma de actividades se ha elaborado en base a las resoluciones del Consejo Universitario, donde indican el inicio del semestre el 4 de mayo y termina el 19 de agosto. Si nosotros nos fijamos en estos numeritos, 16 semanas tendríamos de actividad. Ojalá que en esas 16 semanas tengamos un avance de un 80 o 90% de la materia. Ojalá, digo, porque no sé qué es lo que vendrá en adelante. Muy bien, una vez que hemos revisado rápidamente lo que es el plan global, vamos a ingresar ahora a nuestro material que hemos estado preparando para esta clase. Estamos en esto que se llama integral indefinida. Muy bien. En el momento en que ustedes necesitan una explicación o requieren un ejemplo, lo vamos a hacer. Este es el material que estoy dejando. Fíjense bien, este es el material donde ustedes pueden, si nosotros rápidamente lo revisamos, si lo revisamos el índice, vamos a encontrar este capítulo en, fíjense bien, seguimos más arriba. Estamos hablando de integración. Fíjense bien, aquí está en el tema número 5 lo que es la integración, que son las antiderivadas, el método de estudio, tablas de integral, integrales por partes, etc. Y después continúa con la integral definida. O sea, la introducción del capítulo 5 y del capítulo 6
es lo que vamos a desarrollar como introducción de la materia de cálculo 2. ¿Por qué razón estamos tomando en cuenta el capítulo 5 y 6? Porque el capítulo 5, el capítulo 6, principalmente el 5, pertenece a la materia de cálculo 1 y por lo tanto esto recién estamos concluyendo nosotros para dar inicio a esto. El cálculo 2 empieza en la integral definida, pero para hacer la integral definida necesitamos conocer la integral indefinida. Muy bien, ese material está en la plataforma, ustedes lo pueden utilizar sin ningún problema. Ahora voy a ingresar al material que hemos preparado para esta clase. Retornamos a la plataforma. Entonces, estamos hablando de esto. Hoy vamos a dar inicio a esto. Asignatura de cálculo 2, apuntes de clase. Cálculo 1, introducción, cálculo integral. La primera parte es cálculo integral indefinida. Dice, en el presente capítulo se abordará una segunda importantísima área del estudio del cálculo, que se llama el cálculo integral. Un aspecto fundamental del cálculo integral es determinar las áreas que se encuentran entre curvas y otras fronteras definidas. O sea, ¿para qué nos sirve la integral? Para encontrar áreas exactas de figuras geométricas irregulares. Muy bien. Nos dice asimismo, si se conoce la derivada de una función, si nosotros conocemos la derivada de una función, con el cálculo integral podrá obtenerse la función original. ¿Qué quiere decir ahí? Nos paramos un instante. Quiere decir que si nosotros sabemos derivar una función, pues sin ningún problema podemos encontrar su integral. ¿Y qué es la integral? Es el proceso inverso del proceso de la derivación. A ver, un minuto aquí me paro, lo dejo aquí un minuto y retorno nuevamente al plan global. A ver, en el plan global, ¿qué es lo que tenemos? En el plan global, fíjense bien, en el primer capítulo les había señalado, ¿sí?, en las técnicas, fíjense bien del primer capítulo, la primera pregunta, ¿qué es la integral indefinida? Esa pregunta nos vamos a contestar. ¿Qué es integral? La integral es el proceso inverso del proceso de la derivación. Segunda pregunta, ¿para qué sirve la integral indefinida? Para retornar a la función original. Tercero, ¿cómo se define? Eso es lo que vamos a ir estructurando. La tercera pregunta. Muy bien, retornamos a nuestro material anterior. Entonces, otra vez, retornamos a nuestro material. Fíjense bien, aquí, nuevamente, si hacemos la lectura, ¿qué me está diciendo? Ahora ya podemos comprender. Me está diciendo que un aspecto fundamental del cálculo integral es determinar las áreas. Para eso sirve la integral definida, que se encuentran entre curvas u otras fronteras definidas. Asimismo, dice, se conoce la derivada de una función, con el cálculo integral podrá obtenerse la función original. A eso llamamos integral indefinida. En esas dos preguntas está basado. Ahora estamos ingresando ya a lo que se llama el punto A, antiderivadas. ¿Qué quiere decir antiderivada? Entonces aquí tenemos planteado el concepto de la antiderivada. Vamos a entender por qué digo que la integral es el proceso inverso del proceso de la derivación. Señala lo siguiente, en una función f, ya sabemos calcular la derivada f'. Puede haber ocasiones en que conozcamos la derivada f' y queremos encontrar la función original f. Puesto que el proceso de determinar la función original es el opuesto, o sea, el inverso al de la diferenciación, entonces se dice que f es una antiderivada de f'. O sea, que la función original es la antiderivada de la derivación de esa función. A ver, veamos un ejemplo para entender esto. Considérese la derivada, dice, es una derivada f' de x igual a 4. Al utilizar el método de tanteo, bueno, después les explico qué es el método de tanteo, por ahora todavía no. Nos resulta muy difícil concluir, dice, que la función original f de x, de donde ha originado esta derivada, es igual a 4x.
¿verdad? Tienes razón. Si esta es la derivada, de la función, esta es la función original. Y esta lo estamos determinando a través del método de tanteo. Tiene una derivada de 4 exacta. Entonces ambas funciones están relacionadas, la original y su derivada. He aquí otra función que incluye la misma derivada. F de x es igual a 4x más 1. Obviamente, si yo tengo una función original 4x más 1, su derivada va a ser obviamente 4. Entonces, de hecho dice, cualquier función que tenga la forma f de x igual a 4x más c, esta es la función, ¿sí?, parte de la función original porque aparece una letra c. Después veremos qué quiere decir esa letra c. Por un lado, representa en esta función a 1 y en esta función representa a 0. Donde c es cualquier constante, o sea, c es un número real. Tendrá también la misma derivada, obviamente. Si derivamos esto, tengo 4. Si derivamos esto, tengo 4. Si derivamos esto, tengo 4. Por eso se llama indefinida. Muy bien, continuamos. Así pues, con la derivada f' de x igual a 4, nuestra conclusión será que la función original pertenecía a la familia de funciones. Entonces, ¿qué quiere decir? En ese proceso inverso del proceso de la derivación, la antiderivada no es más que la familia de funciones, caracterizado por la ecuación f de x igual a 4x más c. ¿Por qué se dice familia? Porque esta constante c es un número real. Cualquier número puede ser reemplazado y se va a formar un montón de familias con esta estructura. Por ejemplo, f de x, 4x. f de x, 4x más 1. f de x, ¿no es cierto?, ¿sí?, más otro número. Entonces, ¿qué nos dice para concluir? Puede afirmarse a sí mismo que la función 4x más c es la antiderivada de fx igual a 4. O al revés, puede afirmarse a sí mismo que la función f de x igual a 4x más c es la antiderivada de f' de x igual a 4. Entonces, esta palabra antiderivada se conoce de otra forma, con el nombre de integral. Integral. Entonces, la antiderivada es el proceso inverso del proceso de la derivación y por lo tanto la integral también se considera como el proceso inverso del proceso de la derivación. De ahí nace el nombre de antiderivada, como en este caso, f es una antiderivada de f', f es una integral de f' también se puede decir. Muy bien, vamos a hacer algunos ejemplos, como en este caso, el ejemplo f1. Nos dice, calcule la antiderivada de f' x igual a 0. Si nosotros tenemos esa información, ¿cuál sería su antiderivada? ¿Puedo utilizar la pizarra? No sé qué. Ah, ya. ¿Y en esta parte? ¿Tampoco se ve? A ver, intenta. A ver, intentaremos. A ver, voy a tratar de hacer un breve ejemplo aquí. ¿Se ve? No se ve mucho. Ya. Si yo tengo primero como información f' de x igual a 0, entonces, ¿cuál sería su original? El original de esto llegaría a ser una constante. ¿Por qué razón? Porque su derivada de una constante es 0. Entonces, esta llegaría a ser la antiderivada, ¿sí?, de esta derivada. Ahora, puedo hacer el otro ejemplo. El otro ejemplo me está diciendo el ejemplo número 2. Este era el ejemplo número 1. Ahora el ejemplo número 2.
El ejemplo número 2 me dice, calcule la antiderivada de f', fíjense bien la información, f' de x es igual. Dice, una pregunta, no se nota bien lo que está explicando. Por favor, las preguntas al final de la clase, si no vas a interferir, estamos grabando, no te olvides, estamos grabando esto en video, Es que no va a se ve. interferir. Sí, pero es que no se ve lo que está explicando. Por eso mismo, repito una vez más, estamos recién organizando todo el material para hacer la definición de integral. Por lo tanto, si tú sabes derivadas, me estarás entendiendo lo que es una integral, pero si no sabes derivadas, es muy crítico que puedas entender lo que es una integral. Lamentablemente, ahí está el gran dilema de cálculo de algunas materias o de algunas carreras con respecto a otras carreras. Muchos de nosotros no sabemos interpretar muy bien aquello. Un poquito, por eso me dejas al final y todas las preguntas que quieras las hacemos al final. ¿Estamos de acuerdo? Estamos, repito, organizando el material para hacer la definición. A ver, repito otra vez más. Hemos hecho la primera pregunta. ¿Qué era la primera pregunta? ¿Qué es una integral? Y hemos dicho, es el proceso inverso del proceso de la derivación. O sea, si no manejas derivadas, imposible que puedas manejar integrales. La segunda pregunta, ¿para qué sirve la integral? Hemos dicho, primero, para retornar a la función original. Y segundo, para calcular áreas exactas de figuras geométricas irregulares. Esas dos preguntas las hemos respondido sin ninguna dificultad, pero la tercera pregunta es ¿cómo se define la integral? Entonces, al hacer eso, no estoy todavía llegando a la definición, sino que estoy construyendo la teoría para llegar a esa definición. Y eso que no me estás entendiendo, justamente estoy tratando de explicar a través de estos ejemplos. ¿Estamos de acuerdo? A ver, voy a desarrollar un poquito, me señalan acá, un poco más grande para que ustedes al final de la clase lo puedan ver. Entonces voy a desarrollar el primer ejemplo de nuevo. Aquí tengo el ejemplo 1, cuyo dato me dice que tengo que la derivada de una función es igual a 0. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo encuentro su antiderivada? La antiderivada sería la función original. Y la función original, en este caso, es simplemente una constante. ¿Por qué una constante? Porque la derivada de una constante es 0. Si tú sabes eso, me estás entendiendo, pero si no sabes eso, está complicadísimo el problema. En el segundo ejemplo, me están dando otra información. Me está diciendo f' de x. Por ejemplo, voy a cambiar un poquito el ejemplo. Dice f' de x, 2x más 4, por ejemplo. Entonces, me piden encontrar su antiderivada, quiere decir su función original. Y en este caso, la función original sería al revés, ¿no? Al revés. Estamos hablando de 2x. 2x simplemente. O si quieren, sí. O bien, está bien, 2x más 4, no pasa nada. Entonces, su antiderivada, por el método de tanteo, llegaría a ser, ¿sí? Primero, x al cuadrado sobre 2 y tendría, o al revés, ¿de dónde habría surgido esto? ¿De dónde habría surgido esto? De x2 más 4x. ¿Por qué razón? Porque si nosotros derivamos, aquí puedo colocar incluso 5. Si nosotros derivamos, fíjense bien, la función f de x igual x2 más 4x más 5, su derivada nos va a dar 2x más 4. Ahora no sé si esto podemos verlo en pantalla.
para poder un poco ya desarrollar lo que estamos dando el ejemplo. No sé si me están observando. Sí, voy a tratar de hacerlo un poquito más iluminado. Muy bien, no sé si están observando, estoy hablando de este ejemplo. El ejemplo 1 nos hemos dado el dato. El 1 me está diciendo que la derivada de la función es igual a 0. Entonces me piden su antiderivada, quiere decir su función original, de dónde ha nacido esta derivada. Y la función original f de x es igual a una constante. Sabemos que la derivada de la constante es 0, decía. Yo sé que ahora me están entendiendo. En el ejemplo 2 me he planteado nuevamente un dato. Y ese dato me dice que la derivada de la función es igual a 2x más 4. Por lo tanto, me piden su antiderivada. ¿De dónde proviene esta derivada? Entonces, la función original fx tendría que ser x2 más 4x. Y yo nomás le estoy colocando 5. Puede ser cualquier número. Entonces, su derivada de x2 es 2x y su derivada de 4x es 4. Entonces, esta derivada pudo haber nacido, ¿no es cierto?, en esta función original. Lo que queremos en cada uno de ellos es recalcar lo que acabo de señalar. ¿A qué llamamos antiderivada? La antiderivada no es más, acuérdense bien, antiderivada. La antiderivada es el proceso inverso. ¿Sí? La antiderivada es el proceso inverso del proceso de la derivación. Eso es lo que hay que entender, eso es lo que estamos haciendo. O sea, la derivada está ligado 100% con la integral o con la antiderivada. Por eso decía yo al principio, si sabemos derivar, vamos a entender la integral. Pero si no sabemos derivar, no vamos a saber la integral. A ver, de otra manera, si yo me doy una función original, lo primero que tengo que hacer es derivar. Y después de derivar, tengo que encontrar su diferencial. Y al encontrar la diferencial, tengo que volver a aplicar la integral para volver a la función original. Ese es el procedimiento. Si ustedes han aprendido y han entendido que es derivar, entonces sí van a poder entender sin ningún problema lo que es la antiderivada o integral. En este segundo ejemplo lo mismo. Me están preguntando que encuentre su antiderivada. Entonces, ¿qué es la antiderivada? Yo puedo colocar acá, en vez de antiderivada, la palabra integral. Entonces, ¿qué es la integral? Es el proceso inverso del proceso de la derivación. Es el proceso inverso del proceso de la derivación. Si ustedes me están captando, esos ejemplos simplemente están cumpliendo esa función de entender qué tiene que ver la derivada con la integral, nada más. Entonces, una vez más repito, ¿qué es antiderivada? Es el proceso inverso del proceso de la derivación. ¿Qué es la integral? Estoy reemplazando la palabra integral por antes que la palabra antiderivada. Me está diciendo es el proceso inverso del proceso de derivación. Perfecto. Si me están captando, me están entendiendo, voy a continuar con el material y si han podido anotar algo de lo que estoy escribiendo, entonces voy a borrar la pizarra y vamos a continuar con el anterior material avanzando. Muy bien. Perfecto. Seguimos entonces en la clase, continuamos revisando el material que he presentado
para poder construir la definición de lo que es integral o de lo que es antiderivada. Anti quiere decir el proceso inverso del proceso de la derivación. Perfecto. Continuamos entonces en la clase. Ahora podemos retornar a nuestro material, que son los apuntes. Y tenemos ahí, una vez más, hemos quedado en este ejemplo. Fíjense bien, en el ejemplo 1, me dice, calcule la antiderivada de f' de x igual a 0. ¿Cuál sería su antiderivada? No sé si van a notar, aquí te voy a colocar una flechita y voy a decir, la función original de esto llegaría a ser una constante. ¿Por qué? Porque la derivada de la constante es 0. De la misma forma, voy a hacer la antiderivada de este otro ejemplo. Me dice, calcule la antiderivada de f' de x igual a 2x menos 5. Entonces, su proceso inverso de esto llegaría a ser x2 menos 5x. Entonces, fíjense bien, ¿por qué razón llegaría a ser eso? Porque la derivada de x2 es 2x y la derivada de menos 5x es menos 5. Entonces, estas son las antiderivadas de estos ejemplos. Si me han comprendido, podemos continuar. Entonces, aquí dice una nota, una comprobación fácil de la antiderivada de f consiste en diferenciar y determinar f'. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nosotros, fíjense bien, si nosotros derivamos lo que está debajo de la integral, vamos a encontrar, fíjense bien, si nosotros derivamos la integral que hemos obtenido, vamos a encontrar el integrando sin ningún problema. Después les explico qué quiere decir estas palabras. Tal vez ahorita no me están comprendiendo. Por eso estoy construyendo para llegar a esa etapa. Muy bien, continuamos. Voy a borrarlo esta parte porque se va a ver un poco mal. Perfecto. Me dice, con una información complementaria, estoy hablando de esta parte, quizás sea posible determinar la función. Repito, información complementaria. Quizás sea posible determinar la función precisa de donde se dedujo f'. Supóngase en el ejemplo original que se nos dice que f' de x es igual a 4 y un punto en la función original es, fíjense bien, esta es la información complementaria. El punto A de coordenadas 2, 6, abscisa 2, ordenada 6. Si tenemos esta información, podemos seguir revisando. Las coordenadas en este punto deben satisfacer la ecuación de la función original. Correcto, debe formar parte de la función original. Por lo cual se despejará la coordenada y de la intersección C con el eje Y. ¿Qué quiere decir? Si nosotros sustituimos x, esta x2, en la función f de x, tendría que ser necesariamente 6, su ordenada. Si esta es la abscisa, esta es la ordenada. Perfecto. Si yo reemplazo en la función original 6, que es este, igual a 4, que es multiplicado por este 2, más c, y lo despejo c, 4 por 2, 8, pasa a este lado negativo, entonces me daría la constante menos 2. Entonces, la función original, fíjense bien, aquí dice, por lo tanto, el miembro específico de la familia de funciones, uno de la familia, que tiene todas las características
¿sí? Llegaría a ser f de x igual a 4x menos 2. Hemos encontrado ese valor. Ahora veamos, nos dan el ejemplo 3 y nos dice en el ejemplo 1, suponga que un punto, dice, en la función f sea menos 2, 5, determine la función específica. ¿Por qué me piden la función específica? Porque la antiderivada, la integral, no me permiten llegar a la función original, a la función específica. Para eso necesito, repito una vez más, ¿sí?, una información adicional. Estamos logrando esa información adicional, que es un punto que forma parte de la función. A ver, si me están captando, voy a tratar de hacer el ejemplo aquí nomás directamente, en esta parte, para no perder. ¿Será que están viendo? ¿Sí? Muy bien, me está diciendo lo siguiente. Fíjense bien, estoy hablando del ejemplo 1. El ejemplo 1 me decía que f' de x es igual a 0. Y segundo, decíamos que su función original de esto es una constante. Necesitamos saber cuánto vale esa constante. Por lo tanto, fíjense bien, nosotros tenemos esto, estoy desarrollando f menos 2, voy a reemplazar aquí, ¿sí? Y este es igual a 0. Entonces, este f menos 2 tiene como ordenada 5. Entonces, ahí me está diciendo que la constante llegaría a ser 5. Por lo tanto, voy a hacer un poquito. Por lo tanto, la función original específica llegaría a ser 5. f de x llegaría a ser exactamente igual a 5. Esa sería la función original. Entonces, su derivada de esa función original o específica llegaría a ser 0. Está cumpliendo con todo esto. Aquí voy a aprovechar este espacito también para hacer el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, puedo tener, decía, f' de x es igual, si no me equivoco, a 2x menos 4, creo que era, algo así. Y me está diciendo que yo tengo, fíjense bien, un segundo dato. Y este dato es de que tengo un punto A de coordenadas 2, 20. ¿Qué quiere decir? Abscisa 2, ordenada 20. Muy bien, como me piden encontrar su función original, 2, 1, la función original de esto habíamos dicho que es igual a x2 menos 4x más una constante c. Lo que estoy buscando es la constante c. Por lo tanto, aquí donde está x voy a reemplazar por 2 y este va a ser igual a x cuadrado, o sea, a 2 al cuadrado, perdón, a 2 al cuadrado menos 4 por 2 más c. Entonces, esta ordenada de 2, aquí voy a completar, esta ordenada de 2 llega a ser 20. 2 al cuadrado, 4, menos 4 por 2, 8, menos 4, estaría aquí, más c. Y de aquí lo despejo c y llegaría a ser 24 la constante. Por lo tanto, la función original de donde había surgido esto es igual a x2 menos 4x más 24. Esa es la función específica.
la función original de dónde ha salido esta derivada. Ahora podemos comprobarlo. La derivada de x2, 2x. La derivada de menos 4x, menos 4. Y la derivada de la constante, 0. Por eso hemos hecho el ejemplo 1. Y esta sería la función original, la función específica. Ahora, ¿qué llegaría a ser esto? Se parece mucho a esto. Esta es la antiderivada o la integral, o más concretamente, la familia de la función f del cual ha nacido esta derivada. Por eso decía, la derivada está muy relacionada con la integral. Cuando derivamos, desarrollamos, y cuando integramos, totalmente retornamos al principio. De eso se trata. Si me han comprendido, me han entendido, podemos continuar con el material. 2. Estas mismas ideas que hemos hecho en matemáticas, queremos aplicar en la teoría económica. Por eso aquí aparecen las funciones del ingreso y las funciones de costo, especialmente en la teoría microeconómica. Me imagino que ustedes ya han podido cursar esta materia de microeconomía y por lo tanto seguimos en ese material, requerimos nosotros tomar en cuenta esos detalles. Muy bien, voy a un poquito, si es que han anotado, si es que me han tomado en cuenta, voy a borrar lo que está en la pizarra para que nos dé mayor opciones en las explicaciones. Muy bien, ahora sí, vamos a tratar de continuar con la aplicación en la teoría económica. Decíamos, por eso se llama cálculo aplicado, porque tenemos que ir aplicando en los conocimientos de la teoría económica. Perfecto. Ahora viene y nos dice, se tiene una expresión del ingreso marginal, IMG, o del costo marginal, CMG. Las antiderivadas, estas llegarían a ser las antiderivadas, perdón, al revés. Fíjense bien, estos llegarían a ser el ingreso marginal, el dato, el costo marginal, el dato, y por lo tanto las antiderivadas respectivas serán ¿quiénes? Las funciones del ingreso total y la función del ingreso total y la función del costo total. A ver, veamos el ejemplo número 5. ¿Qué me dice el ejemplo número 5? El ingreso marginal, me están dando datos sobre el ingreso marginal. Y me dice, la función de ingreso marginal del producto de una compañía es, aquí está, este es el dato, 50.000 menos X, donde X es el número de unidades producidas y vendidas. La información adicional, complementaria. Si el ingreso total es 0, cuando no se vende ninguna unidad, ¿correcto? Sí, si no vendemos no tenemos ningún ingreso, correcto. Aún así me dice, determine la función del ingreso total del producto. Ahora voy a tratar de aprovechar este espacio para no perder la idea. Este espacito es importante. Voy a dar solución a este problema. Tengo como dato 1, el ingreso marginal. El ingreso marginal que es igual a 50.000 menos X. ¿Estamos de acuerdo? Pero también tengo una segunda información. Me dice, si X es igual a 0, entonces el ingreso total también es igual a 0. Esa es la información complementaria. Perfecto. Ahora, ¿sí? Me piden encontrar el ingreso total. Pues fíjense bien, el ingreso total no es más que, fíjense bien, la antiderivada o la integral también, antiderivada del ingreso
marginal. Perfecto. Entonces, me está diciendo de dónde tiene que surgir el ingreso total. De aquí. ¿De dónde ha surgido esto? Entonces, por tanteo digo 50.000 x menos x al cuadrado sobre 2 más una constante c. Así sería. Esa sería la familia que tiene el ingreso marginal. Ahora me piden específico y para eso voy a utilizar esta información. Entonces, ¿dónde está? Voy a continuar por aquí para ganar espacio. ¿Dónde está x? Coloco 0 y aquí tendría 50.000, multiplico por 0 menos 0 al cuadrado sobre 2 más 0. Resta. Esto llegaría a ser 0, esto llegaría a ser 0, y esto me está diciendo que también es 0, porque dice, si x es 0, entonces el ingreso total es 0, entonces esto también llegaría a ser 0. Entonces, aquí c llegaría a ser 0. Por lo tanto, ¿cuál sería el ingreso total en este caso? El ingreso total llegaría a ser exactamente igual a 50.000 x menos x2 sobre 2, porque c llegaría a ser 0. ¿Correcto? Y ese sería el ingreso total para el ejemplo número 5. Si me están comprendiendo, me están entendiendo, quiere decir que sí conocen lo que es la derivada, pero si no, realmente estamos en problemas. Seguimos con el ejemplo número 6. Si me están comprendiendo, voy a hacer ahora un ejemplo sobre costo marginal. Voy a borrar una vez más la información que hemos estado manejando y voy a entrar al ejemplo número 6. En el ejemplo número 6, ¿sí? Muy bien, en este espacito voy a tratar de lograr el ejemplo 6 y me dice lo siguiente: el costo, aquí está mal esto, hay que mejorar, el costo marginal, ¿sí?, es la información. Me dice, la función que describe el costo marginal de fabricar un producto es, me está dando la información del costo marginal, x más 100, donde dice x es el número de unidades producidas. Se sabe también, dice, información complementaria, que el costo total es bolivianos 40.000 cuando, fíjense bien, las unidades producidas son 100. Me piden que determine la función de costo total. Para poder dar solución a este problema, una vez más, ¿qué datos tengo? El dato que tengo, el primer dato que tengo es el costo marginal. Y el costo marginal me dice que es igual a x más 100.
Segundo dato que tengo, me está diciendo si X es 100, entonces el costo total es igual. Si X es 100, entonces el costo total es igual a 40.000. Muy bien, tengo toda esta información. Me piden ahora encontrar el costo total. Entonces, ¿quién es el costo total? 3. El costo total es la antiderivada, la integral del costo marginal. Si quieren lo puedo anotar. Eso. Aquí tengo X. ¿Ya? En este caso me está diciendo aquí llegaría a ser 1/2 de X2 más 100X más C. Por tanteo, esta sería su antiderivada del costo marginal. El costo total es la antiderivada del costo marginal. Entonces, si nosotros derivamos esta función, vamos a encontrar el costo marginal. Derivamos 2 sobre 2, desaparece X, más 100, su derivada de 100X, 100. C, lo que no conocemos es el valor de C. Entonces, esto se llamaría familia. Por eso decía la familia de F. Por eso señalaba y decía, no llegamos a la función original, sino simplemente llegamos a su familia. Pero para llegar a la función original, ¿sí?, necesito aplicar la segunda información. Y para llegar a la segunda información, voy a continuar aquí, por favor. Si me están faltando, ahí sí te voy a continuar. Me está diciendo, costo total, X vale 100, es igual a 1/2 de 100 al cuadrado, más 100 por 100 más C. Me está diciendo que esta parte, ¿sí?, es 40.000. Aquí anoto 40.000. Rápidamente hacemos operaciones. 100 al cuadrado llegaría a ser 10.000. Dividido entre 2 llegaría a ser 5.000. Más 100 por 100 llegaría a ser 10.000. Más C. Si lo hemos hecho, lo pueden hacer con calculadora en su casa, no hay problema, lo pueden estar verificando si estoy haciendo correctamente. Entonces, aquí la constante C llegaría a ser 5.000 más 10.000, 5.000 más 10.000, 15.000. Pasan a este lado con signo negativo. 40.000 menos 15.000 llegaría a ser 25.000. Lo voy a anotar acá. 25.000. Perfecto. Ahora sí puedo encontrar ya la función original específica. Aquí te voy a colocar. Por lo tanto, el costo total, en este caso, llegaría a ser 1/2 de X al cuadrado más 100X más 25.000. Esa sería su antiderivada de este costo marginal, que llegaría a ser el costo total. Llegaría a ser la integral de este costo marginal, el costo total, y cuya ecuación sería 1/2 de X2 más 100X más 25.000. Ahora, yo decía, si nosotros, sabiendo que es la antiderivada o la integral de esta función, comprobamos. ¿Cómo vamos a comprobar? Derivando esto. Entonces, fíjense bien, si yo lo derivo, esta función, necesito encontrar esto.
Entonces, derivado tendría 2 por 1, 2 sobre 2, 1, x, está aquí x, más 100, su derivada de 100x, 100. Y de la constante 0. Correcto, está comprobado, no hay duda de que esa es la función. Si nos hemos entendido, nos hemos comprendido, ya las ideas están hasta aquí dadas. Ahora voy a entrar a las reglas de integración. Quiere decir que con todo este proceso de introducción, con todas las ideas que he puesto en este documento, ya puedo ver que al igual que en las derivadas, existen reglas de integración. ¿De qué estoy hablando? De las reglas de integración. Primero voy a hablar de la derivada. En la derivada también tenemos las reglas, como cuál, por ejemplo. ¿Sí? Estoy hablando de las fórmulas básicas. La derivada de una constante. La derivada de la suma. La derivada de la resta. La derivada del producto. La derivada del cociente. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas reglas también se presentan en la integral. A eso vamos a llegar. Perfecto, si me han entendido, voy a ir borrando ya esta primera parte que había anotado para ganar un poco de tiempo. Y voy a hacerme un poco de espacio, se queda un poquito manchado, pero voy a tratar de hacerlo lo más que pueda. Licen, ya no le estamos viendo el video. No se preocupen, no abran su micrófono, por favor, les voy a dar el tiempo para que hagan las preguntas necesarias. Tenemos 3 minutos todavía. No abran su micrófono, que estamos grabando. Y la grabación va a salir pésima. Y eso van a tener ustedes, ¿no es cierto?, en la plataforma. Por eso quiero que esté de la mejor forma grabado, por favor. Muy bien, hemos concluido, decía, con el ejemplo número 6 y ahora entramos a las reglas de integración. Rápidamente, voy a quedar acá, ¿no?, pero voy a ver un poquito más de qué se trata de las reglas de integración. ¿Podemos subir, por favor? Dice, o bajar, perdón. Como en el caso de la diferenciación, es lo que les acabo de señalar, que la derivada tiene también sus reglas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la primera regla decía, ¿cuál es la derivada de una constante? La segunda regla, ¿cuál es la derivada de la suma de funciones? La tercera regla, ¿cuál es la derivada de la diferencia de funciones? La cuarta, ¿cuál es la derivada del producto de dos funciones? La siguiente, ¿cuál es la derivada del cociente de dos funciones? Entonces, esas reglas están en las derivadas. De la misma manera que hay en las derivadas, que hay en las diferenciales, también existen en las integrales estas reglas. Por eso me está diciendo, como en el caso de la diferenciación, se ha ideado un conjunto de reglas que permiten calcular las antiderivadas. ¿Qué quiere decir? Que ya no voy a utilizar el método de tanteo, sino ya voy a entrar a la definición. Pero antes, primero, fíjense bien, ¿qué es integración? Esa sería la pregunta. ¿Qué quiere decir integración? Voy a llegar hasta aquí, por favor. El proceso de encontrar las antiderivadas suele recibir el nombre de integración. Entonces, ¿qué quiere decir? Es el proceso inverso del proceso de la derivación. Eso me está diciendo. Y hemos llegado a entender lo que es la familia de funciones. O sea, con la integración, ¿a dónde voy a llegar? A la familia, no voy a llegar a la función específica. Para llegar a la función específica necesito datos complementarios, como en este caso, un punto que pertenezca a la función. De funciones obtenidas mediante ese proceso se llama integral indefinida. Ya estoy hablando ahora de la integral indefinida. O sea, estas antiderivadas que hemos logrado entender no son más que en este acápite la integral indefinida. Indirectamente hemos llegado a eso.
Me está diciendo ahora la notación. Fíjense bien, este es un símbolo de la integral, una S jalada, que representa a la integral. F paréntesis X, cierro paréntesis de X. Esta es la expresión de lo que se llama integral indefinida. Se emplea con frecuencia, dice, para indicar la integral definida de la función f. No se olviden, voy a hacerlo un poquito más grande acá. Estoy haciendo el símbolo de la integral, la función que se va a integrar, y aquí tendría de x. Esta es la expresión de lo que se llama la integral, acuérdense bien, indefinida. La expresión matemática. Perfecto. ¿Por qué se llama indefinida? Porque no tiene límites. Seguimos. A ver, podemos un poquito más subir. Vamos a ver. Aquí nos está explicando qué quiere decir, un poquito aquí para que esto se vea. ¿Qué quiere decir el símbolo? ¿No es? Estamos hablando de esa S jalada. Es una letra S jalada. Es el signo de la integral. Por fin ha aparecido el símbolo de la integral. ¿Ya? F, estamos hablando de esto, es el integrando. O sea, esta es la función a integrarse. Esa función a integrarse lleva por nombre integrando. O sea, es la función, fíjense bien, cuya integral deseamos obtener. Queremos conocer cuál es su integral de esto. Y de x no es más que la diferencial de x. Tal como lo consideramos aquí, denota la variable respecto a la cual se realiza el proceso de integración. O sea que esta x es fundamental porque nos está diciendo que hay que integrar con respecto de x. Seguimos. Dos descripciones verbales del proceso indicadas por la ecuación anterior son, ahora fíjense bien, ya está bien anotadito, integrar la función f respecto a la variable x significa encontrar la integral indefinida de f respecto de x. Eso quiere decir ese símbolo. Nota. No olvide que calcular una integral indefinida es lo mismo que obtener una antiderivada. Ojo con esto, remarquen bien. No olvide que calcular una integral indefinida es lo mismo que obtener su antiderivada. Ahora podemos entrar a la definición de la integral indefinida. Todo esto hemos hecho para llegar a esta etapa. Todo esto hemos anticipado para llegar exactamente a esto. Fíjense bien, voy a dejar en esta definición la clase. Dado que f es una función continua, quiere decir que está definido desde menos infinito hasta más infinito o en una parte de los números reales, cuyo símbolo es este de la integral, la función a ser integrando, o sea, el integrando, la función a ser integrada, f de x por dx es igual. Una vez que se ha integrado, una vez que esto ha procedido, aparece ahora f mayúscula más c. Esa f mayúscula no es más que la integral de esta función, o sea, es la antiderivada de esta función. Se coloca c para indicar que estamos en la integral indefinida. Automáticamente va a aparecer c, donde esta c no es más una constante, quiere decir un número real. Siempre tiene que colocar en la integral definida, una vez obtenido, repito, la familia de funciones que es la antiderivada o la integral, siempre tiene que colocar más c. Después veremos por qué razón. Ahora, me está diciendo, esta es la parte clave, quisiera ampliarlo un poquito. La derivada de esta integral
la derivada de la integral o la derivada de la antiderivada no es más que el integrando. Si nosotros hacemos esto, volvemos a derivar esta integral, vamos a encontrar f de x, que es el integrando. Este es el proceso inverso del proceso de la derivación. En la definición anterior, dice, en esta definición, C se denomina constante de integración. Una vez más, C refleja la naturaleza indefinida de la obtención de la antiderivada o integral indefinida. Creo que este material que estamos presentando está muy explícito y la próxima clase estaría entrando ya a las reglas de integración. Perfecto, estoy quedando para la próxima clase en las reglas de integración. Ojalá que hayan comprendido las dos. Ahora la tercera pregunta. Repito, la primera pregunta, ¿qué es una integral? ¿O qué es una antiderivada? Es el proceso inverso del proceso de la derivación. Segundo, ¿para qué sirve la integral? ¿Para qué sirve la antiderivada? Para retornar a la función original. Tercera pregunta, ¿cómo se define la integral indefinida? Aquí está. La integral indefinida no es más integral f de x por dx igual a f mayúscula x más c. Esta es la definición, nada más. Con eso vamos a retornar a la próxima clase. Estamos quedando en reglas de integración. Muy bien, ahora sí, pueden abrir sus micrófonos y pueden hacer las preguntas de forma ordenada para que yo pueda contestar todas sus inquietudes. Los escucho. Pueden abrir sus micrófonos de sus celulares. Pueden preguntar todo lo que Una pregunta, quieran. licenciado, ¿este video está grabado y dónde lo podemos ver? Repito, creo que Para has llegado repasar. muy tarde a la clase. Lamento mucho, no has escuchado, tal vez estabas muy distraída. Hemos dicho que vamos a subir a la plataforma de esta materia. Estamos trabajando con el Moodle FCE de la facultad. Ahí va a estar, una vez que sea procesado el video, va a estar en esa plataforma. Todas las clases van a estar grabadas y todas las clases vamos a subir a la plataforma. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Dice, en el ejemplo de... Por favor, tu micrófono está bien, no se escucha muy bien. Adécualo. Ya, te escucho. Dice, en el ejemplo 3, aplicamos la misma función de 4x menos 2. No, eso lo hice un ejemplo porque no se mostraba en la pizarra. Ustedes utilicen lo que está en el material. Yo lo hice porque no estaba el material en la pizarra y tenía que utilizar la pizarra. Por esa razón he optado por otra función. ¿Me entiendes? No estoy queriendo confundir, sino simplemente no se veía lo que está en el material y entonces me he creado otro ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes tienen que seguir nomás los ejemplos del material. Otra pregunta. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Muy bien, nos vemos la próxima clase. Gracias. Hasta luego.